Continuando con el desarrollo de la aplicación, quedamos ya en el get, ¿no es cierto? Hacemos el get correspondiente de lo que es el cliente. Lo que vamos a hacer ahora es, obviamente, trabajar con estas opciones que tenemos, que es el nuevo, que es el modificar, etcétera, ¿no? Entonces, para nuevo cliente, la idea es volver a llamar a esto, ¿no es cierto? Volver a llamar a este formulario que es la administración del cliente. Entonces, acá desde la opción de buscar cliente, vamos a ver aquí nuestro XML, aquí está. Vamos a venir a lo que es el data grid. Bueno, acá tenemos las opciones del menú, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esto, tenemos menús ítems, y como los vamos a programar, vamos a asignarles un nombre, ¿listo? A esto le voy a llamar ítem nuevo. Al de acá le vamos a asignar otro nombre, que sea ítem modificar. ¿Listo? Al de acá otro que sea ítem eliminar, le vamos a llamar, y en realidad es un eliminado lógico el que nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto? El ítem nuevo, básicamente en su clic, vamos a llamar a lo que es la ventana de lo que es acá en clientes. Vamos a llamar a la ventanita que es Win administrar cliente, ¿no es cierto? Y bueno, la idea sería hacer esto, ¿no? Solo que deberíamos decirle acá que estamos creando un nuevo cliente. Eso todavía no lo hemos programado acá. Entonces acá tenemos lo que es la administración de clientes. Bueno, aquí ya tenemos un constructor con la opción, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no sé si hemos documentado acá la opción. Bueno, uno es insertar, y bueno, en todo caso, 2 sería modificar, ¿no es cierto? Entonces aquí esta opción un poquitito, bueno, aquí está, perdón, ya habíamos tenido documentado. 1 es insertar y 2 es modificar. Entonces cuando hagamos esto, lo llamemos, vamos a llamarlo a esta ventanita, enviándole el 1, que es el insertar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí estamos con la opción 1. Vamos a probar ahí. Perdón, desde acá es, ¿no? No importa acá, si decimos nuevo, nos va a lanzar esta opción, ¿no es cierto? Y ahí vamos a trabajar con lo que es básicamente la opción de realizar la inserción. Ahora, acá, cuando sea modificar, tenemos que hacer otra cuestión, ¿no es cierto? Vamos a programar acá. Cuando sea modificar, en su evento click, nosotros deberíamos preguntar primero si se ha elegido un objeto de la clase cliente, ¿de acuerdo? Miren, este cliente lo tenemos acá y sabemos que se ha elegido un objeto de la clase cliente, miren, siempre y cuando ese cliente sea diferente de null, ¿no es cierto? Y es lo mismo que vamos a preguntar. Si ese cliente es diferente de null, ya, vamos a llamar a lo que es esta opción de administrar cliente, a través de la misma ventana, pero adicionalmente acá deberíamos pasarle qué cliente queremos que se nos cargue o se nos muestre, ¿no es cierto? Entonces acá miren, en los constructores que tenemos ya tenemos un objeto de la clase cliente, ¿no es cierto? Entonces este constructor de acá
lo podemos sobrecargar una vez más, ¿no es cierto? O podemos también podemos aquí hacer algo así. ¿No? Entonces podemos hacer esto. Y obviamente si la opción que hemos recibido es igual a 2, ¿no es cierto? Que es modificar. Y además el cliente que tenemos es diferente de nulo, entonces estamos para modificar. ¿Está bien? ¿Ya? Cuando modificamos, ¿qué vamos a hacer? Deberíamos cargar los datos que nosotros tenemos de este objeto de la clase cliente acá en estos en estos text box que tenemos aquí, ¿no es cierto? En lo que es administrar cliente. O sea, deberíamos cargar los datos aquí, ¿no es cierto? ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá vamos a decir por ejemplo que el txtci.text va a ser igual a ese cliente.ci. El txtdirección.text va a ser igual a ese cliente en su dirección los nombres va a ser el cliente.nombres, la persona de referencia igual a lo que es cliente persona de referencia y así sucesivamente, ¿no es cierto? Cada uno de los text box que tenemos. Aquí tenemos cliente primer apellido. Ahí está el otro text box. Ahí está el teléfono de referencia. Los teléfonos que decidimos manejarlo así o entenderlo como atómico, ¿no es cierto? No sé si hay algo más. Creo que eso es todo. ¿Qué atributos más deberíamos cargar? Acá vamos a revisar una vez más. Tenemos la fecha de nacimiento, el sexo y el estado civil, ¿no es cierto? Está la fecha de nacimiento. El sexo. A ver, acá tenemos un error, porque esto es un char, ¿no es cierto? Ahí estaría. Y acá tenemos, a ver, un error. Ahí es, ¿no? Y finalmente tenemos el combo box estado civil, que en su text va a ser igual al cliente punto estado civil. ¿De acuerdo? Así cargamos los datos del cliente. ¿De acuerdo? ¿Está bien hasta ahí? Vamos a probar para ver cómo funciona. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y obviamente aquí luego vamos a trabajar con la opción de lo que sería
la parte de la modificación, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar necesariamente con esa parte. Entonces vamos a probar, vamos a hacer correr la aplicación. Tenemos errores. A ver dónde están nuestros errores. Acá cuando hacemos ya el crear, ¿no es cierto? Obviamente acá le vamos a enviar un objeto nulo. ¿Está bien? ¿Sí? Primer error. Y por otro lado más estamos llamando acá, ¿no? Acá cuando decimos nuevo enviamos con 1 y con el null. Y cuando ya es modificar, le enviamos con el parámetro 2 y con el cliente, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí, creo que teníamos ese error. Ahora sí, vamos a probar, vamos a ver qué tal está. Vamos a probar con este. Bien, vamos a probar con Sánchez Salinas Sara. Y está, ¿no? Nos está cargando sus datos, ¿no? ¿Qué más debería cargarnos? La foto y el map, o sea, la posición y también lo que es la fotografía, ¿no es cierto? Debería cargarnos eso más. Vamos a trabajar primero con el mapa. Entonces esto lo del mapeo ya lo tenemos en buscar clientes, ¿no? Aquí está. Esto es lo que interesa. Entonces nos vamos a copiar eso y lo vamos a traer acá. Ahora tenemos un punto de ubicación que ya es una variable general, ¿no es cierto? Entonces esto hay que hacer algunas modificaciones. Esto está bien. Esto es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Punto ubicación. ¿Por qué punto ubicación para nosotros? Es una variable general, global, ¿no es cierto? Pues acá debería ser punto ubicación y acá también debería ser punto ubicación, ¿no es cierto? Probaremos hasta ahí y veremos si funciona o no. Acá buscamos, voy a agarrar al de acá y ahí está, ¿no? Nos está, creo, mostrando donde debería ser, ¿no es cierto? ¿Sí? Probaremos con otro más. Sí, es lo mismo, ¿no? Miren este de acá. Sí, ¿no es cierto? Estamos agarrando en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo hacemos para la foto? Vamos a hacer exactamente lo que hemos hecho hace rato, ¿no? No sé si acá ya tenemos en el get la foto. Aquí está, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Preguntamos si la foto es igual a 1. Significa que tiene. Y entonces cargamos a lo que es la foto cliente, ¿no es cierto? Y si no, cargamos un 0. Vamos a probar. Debería funcionar también, ¿no es cierto?
de acá, digamos, con esta posición y esa foto. Está, ¿no? No sale. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora, bueno, acá lo que deberíamos hacer es aquí cambiar esto, ¿no? Modificar cliente debería ser, ¿no ve? Porque hemos cargado para modificar. Entonces aquí hay que programar esto. No sé si le asignamos un nombre o no a lo que es... estuvimos diciendo que le íbamos a asignar algún nombrecito a lo que es este título, ¿no? Vamos a revisar rapidito. Sí, le llamamos título, ¿no es cierto? Entonces acá en el constructor, bueno, acá tenemos el constructor que estamos utilizando. Entonces acá voy a hacer puedo hacer un switch para un poquitito orientar mejor el código, ¿no es cierto? Creo que es mucho mejor así. Cuando es 1, el título.text va a ser igual a nuevo cliente, ¿no es cierto? Cuando es 2, el título va a ser a modificar cliente, ¿no es cierto? O sea, el título que tiene la ventana va a ser igual a un título que diga modificar cliente. Ahora, si el título es igual a 2, todo esto ya podría entrar ahí. Este if que tenemos acá, ¿no es cierto? Creo que así está mucho mejor. Ya no volvemos a preguntar esto, sino simplemente preguntamos si es que el cliente es diferente de nulo. ¿Está bien? Creo que así está un poquito mejor ordenado nuestro código, ¿no? Ya, creo que eso sería. Vamos a probar, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, bueno, simplemente es un título, debería funcionar. Y aquí está, ¿no? Nos sale, obviamente, modificar cliente. Ahora, aquí necesitamos saber si... Bueno, acá estamos manejando un path de la fotografía cuando es nuevo, ¿no ve? Necesitamos saber si al final va a cambiar o no. Entonces aquí, simplemente para cuidar eso, les voy a mostrar un ratito el código. Acá tenemos un path de la foto cliente, ¿no ve? Y no se olviden que cuando guardamos un nuevo cliente, estamos forzando a que ese path se escriba. Vamos a ver nuestro método guardar, o nuestro botón guardar. Miren, si esto es diferente de vacío, obviamente vamos a guardar acá, ¿no es cierto? Vamos a hacer el guardado. Pero cuando modifiquemos, tenemos que ver si ha cambiado la ubicación de la fotografía o no, ¿no es cierto? Entonces, miren acá, en función a lo que es esto, bueno, acá tenemos el path de la foto cliente. Deberíamos tener una variable más, que sea path foto cliente, pero del servidor. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de esto? Lo vamos a inicializar en nada. ¿Cuál es la idea? Necesitamos saber si en algún momento el cliente ha cambiado o no de fotografía, ¿no es cierto? Miren, cuando estemos en modificar, por defecto este path de la foto del cliente, acá si el cliente tiene fotografía, esto debería ser igual a lo que es config, ¿no es cierto? Y en config tenemos config path foto cliente, ¿no es cierto?
más el cliente punto su ID, ¿no es cierto? Más asterisco, no se dice, más punto JPG. Ese es el path, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, cuando lo modificamos, por defecto el path se cambia a esto. Puede que esto después, no se olviden que este path del cliente cambia cuando nosotros estamos haciendo un clic aquí y decidimos abrir acá otra fotografía, ¿no es cierto? Aquí podría cambiar, ¿no es cierto? Entonces necesitaríamos saber cuál era la ubicación inicial de ese path en el servidor. Entonces para eso nos hemos creado esta otra variable que inicialmente va a ser igual simplemente a path photo cliente, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Esto va a ser igual a eso. Simplemente si ambos son diferentes significa que ha cambiado la fotografía del cliente y tengo que volver a subir la nueva foto, ¿se entiende? Es para controlar eso. Ahora acá va a ser algo similar pero cambia, ¿no es cierto? Acá si no tiene foto, entonces acá directamente concatenamos con el 0.jpg, ¿no es cierto? Y puede que nunca lo cambie, ¿no es cierto? Puede que nunca cambie la foto, siga siendo un 0, por decirles. O sea, es ese valor por default sin fotografía que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces esto es para controlar en el update si la fotografía del servidor va a cambiar o no. No sé si trabajamos lo que es el método update del cliente. Lo vamos a revisar ahora. Aquí está, trabajamos el get y bueno, no trabajamos el update, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer el update acá, vamos a copiar esto. Vamos a copiar todo el método insert, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar con el update. Si hacemos un update en la tabla cliente, o sea, en cliente también es una transacción, porque puede que cambie esto y también cambie acá, ¿no es cierto? ¿Sí? También es una transacción, son dos updates que vamos a hacer acá básicamente en la base. Entonces tenemos que trabajar como una sola transacción. Entonces para la persona básicamente va a ser update persona y bueno, va a ser set ci igual a @ci, ¿no es cierto? Los nombres, perdón, acá los nombres igual @nombres, el primer apellido va a ser igual a primer apellido. Estoy simplemente parametrizando, ¿de acuerdo? El segundo apellido va a ser igual a segundo apellido. La fecha de nacimiento va a ser igual a fecha de nacimiento y el sexo va a ser igual a sexo, ¿no es cierto? Creo que son todos los parámetros. Revisamos, aquí hay un paréntesis de más, ¿no? ¿Sí? Y obviamente esto tiene que ser un where con una condición y de persona para actualizar sea igual a un ID, ¿no es cierto? Que nosotros le vamos a enviar. De forma similar tenemos que hacer un update en cliente. Entonces aquí va a ser el set y hacemos lo propio. Entonces ID cliente, bueno, cuando hagamos un update no vamos a cambiar el ID, ¿no es cierto? ¿Sí? La foto podríamos cambiar su valor, era 0, ahora va a ser 1, ¿no es cierto? Tiene foto. Ahí está la dirección. Puede cambiar la latitud.
y también puede cambiar lo que es la longitud. Ya, sería la longitud. Puede cambiar también el teléfono. Ahí lo tenemos, el teléfono. El estado civil. También puede cambiar el atributo persona de referencia, que está acá. El teléfono de la persona de referencia. Obviamente va a cambiar el ID del usuario que lo está actualizando, ¿no es cierto? Aquí hay un error, ¿no? Ya, sería así. Adicionalmente, ¿qué más puede cambiar en cliente? La fecha de actualización, ¿no es cierto? Esta fecha de actualización para llevar un control va a ser igual a un current time stamp, ¿de acuerdo? Y acá necesitamos colocar una condición que diga where el ID del cliente sea igual a arroba un ID. Esas son las consultas, ¿no es cierto? ¿Sí? Que tenemos que ejecutar. Acá, bueno, ya trabajamos con lo normal, los comandos. Un poquitito el manejo de lo que es el log. Aquí agregamos, bueno, creamos los comandos, agregamos los comandos query persona y cliente y trabajamos con los parámetros, ¿no es cierto? Entonces miren, en lo que es persona tenemos el CI, tenemos los nombres, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento y el sexo, y finalmente tenemos un parámetro más acá que sería el ID, ¿no es cierto? Y eso está en cliente.id cliente, ¿de acuerdo? No necesitamos conseguir esto, ¿sí? No necesitamos enviarle acá el ID, pero sí este parámetro, bueno, acá al final lo vamos a colocar, eso sí necesitamos, creo, ¿no? El ID es cliente.id cliente, y si no nos hemos equivocado en las consultas, tenemos la foto, dirección, latitud, longitud, enviamos todos los valores de los parámetros, ¿no es cierto? Está en el update. Acá ejecutamos los dos comandos, aquí ya hemos definido una transacción, ¿no es cierto? Y aquí decimos registro modificado. ¿Está bien? Y ese sería el método de actualización. ¿De acuerdo? Ya tenemos el get, cargamos y obviamente cambiamos los datos. A este método lo vamos a llamar desde lo que es la capa lógica de datos, ¿de acuerdo? O sea, la capa lógica de negocio. Entonces aquí en lo que es cliente BRL vamos a suponer también que se ha utilizado este constructor. En el update directamente lo que vamos a hacer es un dal.update, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Nos faltaría implementar lo que es la capa de presentación. Esto lo vamos a hacer en la siguiente parte del video, ¿listo? Para que no sea muy grande el archivo, lo vamos a pausar acá. En la siguiente parte implementamos lo que es el update, ¿listo?